Raúl, Sí. ¿qué son y para qué sirven los bancos en tu entendimiento? En mi entendimiento, por lo que estoy viendo, del capital financiero, no solo argentino, sino internacional, sirve para acumular riquezas, lo cual no están distribuidas para el resto de la sociedad. Para mí, los bancos no tienen el control necesario de los gobiernos, al ser muy privados. eh, Estos bancos independientes hacen usurpaciones de de la plata de la gente, en realidad. Siempre beneficiando a los más poderosos por sobre el resto de la gente. Creo que habría que nacionalizar todos los bancos, no deberían ser privados, deberían ser del Estado en servicio para la gente. Déjame ver si entendí tu forma de ver las cosas. Sí, Entonces, los bancos sirven para acumular riqueza, dijiste, sí, benefician a los más poderosos sí, y usurpan la riqueza de la gente. Y sí, me hablaste de que a tu forma de ver las cosas los bancos deberían ser todos nacionalizados, no deberían existir los exactamente. bancos comerciales. Ok, Los bancos deberían ser del pueblo, en realidad. No, no, es decir, el Estado sería el mediador, pero siempre deberían ser del pueblo, para que el pueblo tenga órganos de controles que lo beneficien al pueblo. Ya la diferencia de riquezas que hay ya extremadamente, ya es absurdo, ya es una vergüenza lo que hay, la diferencia de riquezas que hay entre un trabajador asalariado como contra un empresario de estos. La verdad que no sé a dónde se van a llevar la guita, porque no le va a alcanzar la vida a esta gente para... O sea, lo más importante es que podamos nosotros los trabajadores llegar a tener mejores niveles de vida. déjame retornar a la Sí, utilidad de los bancos. sí. La utilidad de los bancos, me dijiste, es para acumular riqueza y favorecer a los más poderosos. ¿Me podés explicar por qué mecanismo tienen esta utilidad? ¿Cómo es que los bancos sirven para generar riqueza? ¿Tienen otra utilidad o esa es la única utilidad, lo principal? ¿Cómo lo ves? Necesito entender mejor para qué sirven los bancos. ¿Cuál es la utilidad de tener bancos? A ver, los bancos, en realidad, bueno, uno cobra el sueldo, cobran los asalariados, siempre se cobran el sueldo por él, porque dan un margen de seguridad. En el tema de que le sirve mucho para, o sea, el sistema que es muy extremadamente capitalista, extremadamente ellos se benefician con préstamos y demás. A la gente pobre no le dan un préstamo, obviamente, porque no hay recursos para pagarlo. Ni siquiera hay un plan, digamos, para que la gente pueda tener vivienda o pueda tener mejores condiciones de vida. No hay un plan que se pueda ejecutar. Eh, ¿Cómo explicártelo? En realidad, eso es, que no tiene, el banco está destinado a cuidar mejor la plata del poderoso. Al uno no tener riquezas, el banco, ¿quién cuida? Cuida al poderoso, no cuida el dinero de la gente, porque la gente no tiene dinero, entonces no tiene con qué cuidarlo. Y no tiene tampoco un mecanismo, ese es su mecanismo de riqueza. Un banco es un ente acumulativo de dinero, más que un ente digamos, que dé otro beneficio a la sociedad. Ok, entonces el banco sirve para acumular dinero. Sí, Me dijiste eso, me dijiste sirve para proveer seguridad al sistema financiero, porque me dijiste una vez que te pagan el sueldo, te lo pagan a través de tu banco, porque pueden tranquilamente pagarte en efectivo, estando en blanco y todo, te pueden pagar en efectivo, pero supongo que tendrías más riesgo porque si alguien sabe cuándo vas a cobrar, te podrían robar. Si te transfieren al sí. banco, tiene más seguridad. Y me hablaste de otra utilidad también, de los préstamos. También se pueden pedir préstamos. Me dijiste no todos podemos acceder al préstamo, No, porque no todos podemos pagar el préstamo. la gran Entonces, mayoría. también tienen esa utilidad, pero es para algunos. A tu forma de ver las cosas, los bancos son para los poderosos. Ok, creo que ya entendí. Decime si fue fiel la representación que te di sobre cómo Sí, vos ves a los bancos. sí. Ok, eh, tenemos ahí una definición útil de bancos. ¿Cuál es la diferencia entre banco comercial, que me dijiste que para vos que no debería existir, y un banco central? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de bancos? bueno, obviamente los bancos que son destinados a la gente pueden proveer recursos más al Estado para que se distribuya mejor los beneficios de la gente. Si bien hoy en día no está muy de moda eso, sino está bien de moda el bien ganancial.
el bien ganancial es por sobre lo humano. Entonces yo creo que ahí estamos fallando, como dijo el Papa Francisco, ahí estamos fallando como sociedad. Estamos viendo el dinero por encima del ser humano. Y ahí, bueno, la diferencia, yo me desvío de la pregunta, pero la diferencia neta es que uno tiene para más causas sociales, porque hay gente que no tiene recursos. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Que la matamos? No. Hay que dar también soluciones a eso, me parece. Los políticos deberían darle soluciones a eso. Déjame ver si entendí. Te voy a molestar, tu pequita acerca así, Ah, sí, sí. tengo miedo de corte la cámara, todo bien. Entonces, a tu forma de ver las cosas, ¿el Banco Central está abocado a más causas sociales? ¿Esa es la utilidad del Banco Central en diferencia de los bancos comerciales? Creo que sí. Creo que el Banco Central sí también tiene que regular el dólar, porque tenemos un país que es bimonetario, tiene que regular todos esos procesos de compra de dólares, de adquirir más dólares o de vender, y esas cosas también tiene todo un montón de funciones, ¿no? Pero yo creo que había que estatizar toda la banca. Yo creo, no, capaz que estoy equivocado. O había que probarlo. Déjame preguntarte, Nunca sí. se probó. Déjame preguntar, Sí, sí, sí. me tiraste una ahí que me hiciste cambiar lo que estaba pensando. Difiero de que nunca se probó. En la Unión Soviética los bancos eran todos estatales. Entonces, como, sí se ha probado, podemos ver los resultados y podemos sacar nuestras conclusiones, pero hay una evidencia histórica. Lo podemos ver. Eh, Disculpa que te sí, sí, vuelva sí. al ¿Qué punto, querés? Te comento qué pasó. por favor. Bueno, cuando se estatizaron los bancos, obviamente en la Unión Soviética, como vos recalca, como en muchos países, bueno, socialistas, ¿no? Pues Noruega también tiene muchísimos bancos sociales destinados a la sociedad. Pero lo que pasó con la Unión Soviética fue que esos bancos fueron completamente bloqueados, por eso no pudieron perdurar en el tiempo. Habría que probarlo. Yo diría que probémoslo estatizando los bancos, sin decir que sos socialista, porque parece que la palabra socialista molesta mucho, pero esos bancos generaron 3 millones de puestos de trabajo en la Unión Soviética, cosa que no se dice. Entonces yo creo que habría que probarlos. Es más, hasta te puedo decir una cosa, yo no soy ningún partidario de ningún partido, pero hasta inclusive en el fascismo Hitler estatizó los bancos y le dio trabajo a 3 millones de personas. O sea que la estatización de los bancos es muy importante. Y Ok. bueno, escúchame, te tengo que dejar porque tengo que irme a hacer un poquito de ¿Estás apurado? gimnasio, tengo que La hacer mejor. gimnasio. Raúl, Eh, muchas gracias por tu tiempo. no, gracias a Ha vos por sido un la gusto. pregunta, es un placer poder expresarse libremente con vos. Ha sido un gusto. Gracias, Que andes que bien. andes bien. Buenas tardes. Rafael, Sí. ¿qué son los bancos para vos? ¿Cuál es la función que cumplen? ¿Para qué sirven? Bueno, los bancos, yo por lo que tengo entendido, son entidades financieras que su principal función de cara al público es recibir el dinero de la gente, guardarlo, invertirlo y con el producto de eso, bueno, esa es su ganancia y al mismo tiempo, en ciertos casos, también se le pagan ciertos intereses a la gente y dar préstamos, diría como a corto plazo, a una respuesta corta. Déjame ver si lo entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, sirve para asegurar el dinero de la gente, provee seguridad, por eso depositas su plata ahí. Me hablaste de que ellos también a la vez reinvierten esa plata para sacar ganancias a través de, valga la redundancia, inversiones o préstamos. También prestan esa plata que reciben Claro, en pos de ganar ese margen. exacto, bien entonces. ¿Hay algo que se me ha pasado en cómo vos entendés los bancos? Eh, no, supongo que esas son las cuestiones más básicas. Después habrá otras operaciones más complejas, pero como para decir lo básico de un banco que yo tengo entendido. ¿Cuál es tu entendimiento sobre la diferencia entre bancos comerciales y bancos centrales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencian? Valga la redundancia. Sí, bien. Eh, bueno, a ver, específicamente, capaz que no los tengo tan claros. Yo sé que el Banco Central en general es una entidad estatal que vendría a administrar, o no administrar, a establecer ciertas normas, cuestiones comunes a todos los bancos. Eh, Muchas veces creo también actúa de cierta forma como un garante de los bancos o como en caso de que los bancos comerciales, que son los que interactúan con la gente, con el público, que no hace eso el Banco Central, no pueda, por ejemplo, responder sus deudas o alguna crisis específica, creo, tengo entendido eso. Eh, bueno, no sé si lo preguntas por el lado de la vinculación con el Estado o en general, digamos. Pero eso, el Banco Central no interactúa con el público, sino más bien con los demás bancos, fija tasas de interés, eh,
Sí, eso. Y bueno, el Banco Central tiene relación con el Tesoro, creo. No, no el Tesoro, con las reservas del Estado y cómo se manejan esas reservas, creo. Bueno, Déjame ver si lo entendí. Entonces, a tu forma, te voy a pedir que te acerques por las dudas, tengo miedo sí, de sí. cortarte, hermano. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el Banco Central me dijiste no interactúa con los individuos, eso es tarea de los bancos comerciales. Me hablaste de que la función del Banco Central es marcar las tasas de interés y como ciertos indicadores de la economía, pero se maneja con los bancos comerciales. O sea, ¿con quién interactúa? El Banco Central es con el Tesoro de la Nación, o sea, las reservas nacionales, y con los bancos comerciales para, por ejemplo, fijar tasas de interés. También me hablaste me mencionaste que puede ser un garante. Déjame ver si lo puedo poner en mis palabras, decirme si es fiel a lo que vos me quisiste decir. Si los bancos comerciales quiebran, el que los va a salvar de que quiebren para que no colapse todo el sistema es el Banco Central. Es como, en ese sentido, es el garante. ¿Es por ahí o lo te mal? Claro, a ver, es de lo que yo entiendo que sí, no sé si en todos los casos lo salvará, pero en casos en los que puede ponerse en peligro, digamos, como vos dijiste, la cadena financiera, puede llegar a salvar o interceder de alguna manera. Sí. ¿Pensás que podemos vivir en un sistema sin bancos? ¿Cómo te suena esa idea? ¿Cómo lo pensás? Sin bancos de ningún tipo. La verdad que no lo había pensado, nunca me planteé como una posibilidad, quizá se puede, pero también la función más básica del banco, que ya de por sí guardar plata, que ahí se depositen los fondos, eh, en algún punto creo que es necesaria. Eh, Sé que entidades como Mercado Pago trabajo con bancos. Eh, También los préstamos son necesarios para el desarrollo de industria, el desarrollo personal de las personas muchas veces. Eh, y bueno, también es una forma de inversión. Entonces creo que no, capaz que sí se puede vivir de otra forma, no se me ocurre otra porque el sistema está medio confeccionado a través de los bancos. No sé. Entonces, déjame ver si te entendí. A tu forma de las cosas sería muy difícil vivir sin bancos porque tendrías el problema de la seguridad de tu riqueza. Si te pagan en efectivo, tenés que asegurarte de que no te roben ese efectivo, sería mucho más complicado. En vez si todos ponemos la plata ahí, sabemos que está asegurada por el banco, provee una seguridad. Me mencionaste ese problema, me mencionaste el problema de cómo funcionaría un sistema sin crédito. Me mencionaste que los créditos y los préstamos sirven para promover la industria y para pedir prestado desde el futuro de alguna manera en pos de producir ahora y ganar esa diferencia. Industria, comercio, digamos, en general, el desarrollo, el crecimiento comercial, digamos. No industria en el sentido tradicional de la palabra. Cualquier tipo de empresa se beneficia en algún punto de los bancos, creo yo. Entonces me hablaste de seguridad, crédito y creo que mencionaste algo más también que se me pasó. Me dijiste que Mercado Pago funcionaba con los bancos también Sí, cerca. creo Sí. que funciona con bancos, por ejemplo el Banco Industrial, creo que es en el caso de Mercado Pago. Creo, que ahora creo que quiere ser un banco digital, pero bueno, eso ya escapa de mi conocimiento. Ok, déjame si puedo hacer Sí, sí, una sí. conclusión de alguna manera de todo lo que hablamos. Me dijiste, entonces, a tu forma de ver las cosas, los bancos son útiles, proveen una utilidad social. Me hablaste de seguridad y me hablaste de el poder, me hablaste de la inversión también, pero de inversiones financieras. Entonces, a través del banco podés hacer inversiones financieras, entre comillas, supuestamente más seguras o mejor pensadas o mejor informadas. Entonces tenés la posibilidad de hacer inversiones, la seguridad y también la posibilidad de sacar créditos en pos de invertir, en pos de producir un beneficio económico para vos y de devolverle el exceso al banco, lo que te prestó. Todas esas utilidades hacen que los bancos sean útiles para la sociedad en la cual vivimos. ¿Es así? Creo que sí, entiendo que sí. Que capaz que se podría dar una alternativa, pero no, nunca me la planteé. Rafael, muchas gracias por tus respuestas, Muchas gracias por tu gracias. tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Bueno, Ha sido muchas un gusto. gracias. Nos vemos. Ernesto, ¿para qué sirven los bancos en tu forma de ver las cosas? Bueno, el banco es, digamos, una cooperación que se hace para hacer préstamos, ¿no es cierto? Para colaborar con la población. Pero ahora no hay ningún banco argentino, todos los bancos son de los judíos. ¿Eh? Hasta el Banco Nación está en poder de ellos y están haciendo usura. Las tarjetas, las tarjetas de crédito, todo eso son usura. Nosotros tenemos el peso argentino,
que ha costado mucho tenerlo, ya lo han hecho desaparecer. No sé si te hace falta algo más. De- Me diste muchas cosas, déjame agarrarla de a una. Entonces, a tu forma de ver las cosas, los bancos son útiles para hacer préstamos. Sí, entre otras cosas, ¿no es cierto? Digamos, sirven como un, este, como para facilitar, ¿no es cierto? Porque hay las empresas ahora los sueldos te los ponen en el banco. Yo trabajé mucho tiempo en Renault, Kaiser, y, y ellos se desentendieron de pagarnos. Entonces nos pasaron el sueldo al Banco Córdoba. Y el Banco Córdoba, vos ibas y sacabas, por ejemplo, hoy ganas 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Y decís, bueno, voy a sacar 300.000 para tirar. Y con lo que te quedaba te pagaban intereses. Ahora ya no. ¿Eh? Tenemos todas esas cosas. Entonces, disculpa a ver si te entendí. Me dijiste, es útil para asegurar tu sueldo también, como que en vez de que te paguen a vos y que corras riesgo de perder ese plato o que te roben, también provee seguridad sobre tu riqueza y entonces las empresas pagan a través de los bancos y me dijiste, antes te daban interés por la plata que tenías en el banco, ahora ya no te dan Ya no interés. te dan interés, al contrario. Te están quitando, digamos. Y bueno, es así. Argentina es una colonia judía. ¿Sabías vos? Contame más, ¿Eh? contame más. No, ¿qué querés que te diga? Mira, yo los otros días entré al banco, a la Casa Radical, y me atendió un muchacho muy bien ahí, que no sé qué cargo tiene, que es el director, el encargado, qué sé yo. Y le digo, ustedes se ponen la camiseta del radicalismo, pero no son radicales. El escudo radical dice UCR y ahí después tiene una pluma y un martillo. La pluma significa educación y el martillo significa trabajo. También tiene las espigas de trigo, ¿no es cierto? Que es el trabajo del campo. Angelos vendió el Colegio Olmos. ¿Qué te parece a vos? ¿Eh? Cuando el testimonio, digamos, del radicalismo en la educación, un colegio que tiene una manzana, lo vendió. De la Sota vendió el Banco de Córdoba. ¿Eh? No sé si te hace falta otra cosa. Ok, no conecto, no lo estoy pudiendo conectar a estas cosas, pero bueno, me hablaste de la utilidad de los bancos. Bien, te hago la pregunta sobre cuál es la diferencia entre la utilidad del Banco Central en comparación con los bancos comerciales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, de eso ya no te puedo decir, no estoy tan capacitado para eso, pero bueno, el Banco Central, no sé por qué nosotros tenemos que tener de moneda universal el dólar. ¿Mm? Si el peso nuestro es el peso. ¿Eh? No sé por qué tenemos que depender del dólar. Y eso sí, el Banco Central, pedimos prestado dólares para importar. ¿Y quiénes son los que importan? Los judíos. ¿Eh? Estoy viendo cómo se atan todas las cosas. No sé qué más que. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Bueno, Ha sido un gusto. Muchas gracias. Facundo, ¿para qué sirven los bancos? ¿Cuál es la utilidad de los bancos en tu forma de ver las cosas? Y guardar dinero, actividad principal del banco. Y bueno, después actividades accesorias al estilo créditos, todo lo que sea plazo fijo, inversiones. Tienen ahí unas cuantas funciones. Ok, entonces a tu forma de ver las cosas, la utilidad de los bancos es principalmente guardar el dinero, asegurar ese dinero que los clientes del banco tienen. Me hablaste también que te dejan hacer inversiones a través de los bancos, puedes pedir un crédito y creo que esas son todas las utilidades que me mencionaste. ¿Hay algo más que se me ha pasado? No, creo que tienen un par más, pero no se me ven ahora a la cabeza. Facundo, ¿cuál es la diferencia en tu forma de ver las cosas entre un banco central y un banco comercial? Y la diferencia principal es la capacidad de emisión de billetes y de bonos estatales. Pero fuera de eso funcionan más o menos parecido. Igual personalmente no me gusta mucho la idea de banqueros. No es un tipo de persona que me caiga bien, que me agrade decir qué lindo que existan banqueros en este mundo. Ahí vamos a entrar en eso. Ahí vamos. Dentro de muy poco entramos en eso. Entonces, a tu forma de ver las cosas, la diferencia principal entre el banco central y un banco comercial
es que el Banco Central tiene la posibilidad de emitir bonos y de imprimir moneda, papel moneda, o de poner un par de numeritos en la computadora y Claro, de hacer, que de repente hay más plata en el país, y etcétera. ok, no sos amigo de los banqueros. ¿Pensás que podemos vivir en un sistema en el cual no existen los bancos? ¿Cómo lo ves? Creo que es muy difícil, creo que es posible, creo que es que te diría que no. Creo que es muy idílico pensar un sistema en el que no exista un banco, eh, pero sería hermoso que no pasara. Es como plantear, qué sé yo, un mundo sin casinos, sin apuestas, sí. Sería copado, tampoco me cae bien el tipo que se pone en un casino, me parece igual de garca que el banquero. Pero bueno, qué sé yo, son necesidades humanas que alguien las tiene que cubrir y de alguna manera se terminan cubriendo. Capaz no es la forma óptima, con muy malas mañas, malos manejos. En general no me gusta mucho la idea de que el banquero no pierde, nunca va a perder. Ahí Esto es, de eso. que, claro, de que te pone un crédito y que termina con deudas, pero claro, como van metiéndole así a que pido una deuda, pero de allá saco plata y que si me piden toda la plata no tengo toda la plata, claramente. Entonces juegan con dinero ficticio y que nunca terminan perdiendo. El banquero siempre va a tener plata y que aparte no es muy difícil desligarse de un banco e irse con un montón de plata. Me parece una figura muy despreciable. Entonces, decime si entendí. A tu forma de ver las cosas, no sería posible vivir sin los bancos, presumo, por la utilidad que me mencionaste, porque necesitamos, entre comillas, como en tu forma de ver las cosas, sería muy difícil vivir en una sociedad sin crédito, sin que alguien asegure tu plata y sin poder hacer inversiones. Entonces, por eso sería difícil vivir sin bancos. Me hablaste de que a tu forma de ver las A ver, cosas, sí. sí se puede vivir sin bancos, capaz que en una sociedad menos desarrollada de lo que tenemos. Pero sería un sacrificio hacer. Ok. Sería muy difícil vivir sin bancos entonces. Me hablaste de que el por qué estás en contra de los banqueros y de la figura del banquero es porque te molesta que nunca pierdan los bancos. Pensás que incluso cuando se equivocan, me parece un muy buen punto. Sí. Eh, Nunca pierden los bancos, incluso cuando se equivocan, creo que la crisis de 2008 es una buena ilustración de tu punto, incluso cuando O manejan el mismo mal. Argentina, crisis del 2000, pasó lo mismo. Un manejo, tanto en 2008 a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, como en los 2000 acá en Argentina, fueron manejos ridículos de los bancos. También la Gran Depresión del 1920. Todos fueron malos manejos de bancos. Que bueno, nada, el banquero nunca pierde, entonces pierden el resto. Cuando se hacen mal las cosas, pierden el resto. Total, el banquero se juega con la plata de otro. Esa es una muy buena objeción, la verdad no sé cómo solucionaríamos ese problema. Pero bueno, en eso. Facundo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Muchas gracias a vos. Sí, De un gusto. verdad. Gabriel, ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Los bancos son principalmente un sistema para manejar el dinero de todos y pensar que lo tenemos seguro. Creo que no es el objetivo tampoco tener mucho ahí y no sabemos cómo invertirlo, sino que simplemente tenemos el dinero ahí y el tiempo y la vida también, a veces. No sé quién le da el mérito a eso, pero supongo que así nos mantenemos seguros. Gabriel, déjame ver si entendí tu forma de ver las cosas. Entonces, me hablaste de que el banco sirve para asegurar tu dinero, me dijiste que le da seguridad a eso, a los que tienen depósitos en el banco, y me hablaste que sirve también como para que el dinero funcione de alguna manera. Quizás yo lo entendí mal. Me hablaste como de el Sí, dinero necesita que haya bancos de alguna manera. ¿Es por ahí? fue muy ficticio lo mío. Pero sí sería por ese lado. Pienso también que eh, ninguno sabe bien cómo manejarlo y si los que queremos más, tampoco sirve de mucho tener más en algún punto, pero es la estructura que tenemos y mientras no sepamos qué hacer con eso, va a seguir siendo así. Gabriel, ¿cuál es la diferencia que encontrás entre los bancos centrales y los bancos comerciales?
¿Cuál es esa diferencia? ¿Para qué sirve cada uno? Eh, no estoy tan seguro de qué respuesta te puedo dar, pero pienso que de alguna manera es todo. O sea, si no, no va a funcionar si nosotros no le damos bola. Ese es el tema. Así que hay que hacerlo, hay que mantenerlo. Eh, en este momento creo que es muy complicado. El, no, bueno, no sabría cómo decirte. No sabría cómo entender el tema de los bancos comerciales y los centrales, pero tampoco es mucha información para procesar todo el tiempo. Pienso que capaz mientras más nos acercamos a eso, más nos alejamos también de lo que sería una manera de ver las cosas con más empatía capaz. Eh, pero, como te digo, siempre el bichito de querer siempre más, siempre va a estar ahí. Gabriel, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por haber comido esta tarde. Gracias a vos. Suerte. Buenas tardes. Lautaro, ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Según lo que entiendo yo, los bancos sirven para guardar reservas de las personas y también sirven para, más que todo para eso. Y quizá algunos bancos están asociados entre sí y la verdad no sé qué decirte. Ok, déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de las cosas, los bancos sirven para guardar, me usaste la palabra reserva, sirven para guardar el dinero de las personas y para Guardar las asegurarlo. personas, sí. No sé si asegurarlo porque bueno, en momentos de crisis ya ha pasado que no se han, no se ha cumplido con eso, pero bueno, quizás es la idea también. Y no sé si tendrá que ver, no sé cómo explicarlo. Em, ayudan también un poco al gobierno a diversificar un poco los ingresos, redistribuirlos entre las personas, ¿no? No digo que sirva para eso el banco, pero quizás ayuda al gobierno a tener un entendimiento sobre quiénes son las personas que ganan más o qué sectores ganan más dentro del país. Entonces, los bancos también tienen como contacto con el gobierno o viceversa, el gobierno tiene contacto con los bancos para ver, eh, de sacar algunas métricas, digamos, de alguna manera. Ok, ¿cuál es la diferencia, según tu entendimiento, entre un banco central y un banco comercial? ¿Cómo lo es? Y un banco central sería... quedo con un boludo, pero bueno, son cosas que no sé. Em, yo creo que el Banco Central, no sé qué es, la verdad, no sé qué es. Me parece sensato saber decir no sé qué es, me parece una buena Porque, claro, respuesta. sí. Bien ahí. ¿Sentís que podríamos vivir en una sociedad sin bancos? ¿Cuál es tu intuición sobre eso? Y no, yo creo que no, tiene que haber algo que regule, sino cómo, dónde guardarías tus reservas, por así decirlo, cómo te pagarían, cómo podrías asegurarte de cierta forma. En el caso de que no existe un banco, ¿qué guardarías toda la plata en tu casa? Tendrías todo en tu billetera virtual. Quizás los bancos también sirven como un poco para, bueno, asegurar de por sí la seguridad de tu dinero también. Ok, entonces es importante que haya alguna entidad que provea la seguridad, porque si tuviera todo en tu casa, la gente sabría que tenés todo en tu Claro. casa y te hace que sea más problemático de alguna manera o más propenso a que alguien te lo robe. ¿Es por ahí? Básicamente sí. O, ¿cómo era la pregunta, perdón? Si podríamos vivir en una sociedad sin bancos. No solo para los particulares, sino también sirve para las empresas. Tener asociaciones con bancos o también quizá en cuestión de, por ejemplo, aerolíneas, hoteles, quizá las asociaciones que hacen con, bueno, sea el servicio que sea, eh, ayudan a organizar un poco la economía, creo.
Lautaro, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por haber conmigo esta tarde. Gracias a vos. Ernesto, ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Mira, para mí los bancos son un problema para la gente. ¿Por qué te digo un problema para la gente? Porque le toman el dinero, ya sean privados o sean estatales, ninguno de los ninguno de los dos te presta beneficio en común, porque te tendría que tratar bien, porque te tendría que atender bien y porque no te atienden bien, ninguno de los dos. Entonces te toman los fondos que tenés porque la gente necesita confiar en algo y entonces en el sistema y el sistema es los bancos. Pero si los bancos tomaran noción o la gente, los directores o los presidentes tomaran noción de lo que realmente vale la gente, harían otra composición con respecto a los bancos. Por eso es que yo no creo que los bancos los uso, sí los uso, así como le he dado de baja. Yo te cuento una historia. Yo estuve en el Banco Río 24 años, 25 años, que calculo que tenía una cuenta. Cuando falleció mi hermano, agarré directamente le di de baja. Le dije, ¿cuánto le debo? Le debo tanto, toma, acá tiene la plata, chao. Listo, ¿por qué? Porque te trataron, después de la pandemia, se volvieron todos nefastos en el sentido de que, en el sentido de tratarte bien y de decirte, bueno, acá este es un cliente que te hace muchos años que lo tenemos y por lo tanto lo tenemos que tratar bien. No, tenés que rogarle yo para que 5 minutos, porque este tiempo que tardó con vos, ya me hubiesen ellos dado la respuesta. Y no vaya, saque números, que esto, que aquello. Entonces dije, ¿para qué me sirven los bancos? Déjame preguntarte, a ver si te estoy siguiendo, Ernesto. Entonces me dijiste, los bancos sirven para, de alguna manera, asegurar los depósitos de los clientes, porque me dijiste, la gente necesita confiar en algo. Sí. Entonces necesita como, tiene que haber alguien en quien la gente pueda confiar su plata. Me hablaste de que, me quedó claro de que no sos fanático de los bancos, ni mucho menos. Me dijiste que pensás que los bancos no están funcionando porque no te tratan bien, no tienen una atención buena. ¿Es así? ¿Te Sí, entendí? por ahí más o menos lo que vas es justamente lo que yo te estoy refiriendo. Disculpa que te interrumpa. Me sale seguir porque creo que nos vamos a desviar de la conversación si no. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre la diferencia entre un banco central y un banco comercial. Como Banco Central, el Banco Central sería el banco del BCRA. El Banco ¿Cuál es la Central. diferencia con el Banco Galicia, por ejemplo? No, tenemos una diferencia abismal entre una cosa y otra. Lo que te hacen los bancos por general acá, lo que están en la plaza, son bancos que te prestan un servicio nada más. Te toman el fondo que tenés vos, de lo peor lo tienen ellos, ya sea como plazo fijo o como retención, porque lo ponen en la caja de ahorro. Y a su vez lo prestan a la gente, que a su vez se ve favorecida, que no tiene plata, toma el préstamo, entonces por ese lado. En cambio el Banco Central es diferente. El Banco Central controla todos estos bancos, de los cuales dictamina o dicta cosas para que tengan estos bancos y la gente. Que está la diferencia. Inclusive el Banco Central puede comprar a menor precio que lo que compran los bancos normales de acá de Plaza. Entonces, tiene otra disposición e inclusive puede prestar, decirle a la gente de la administración, estoy hablando más sinceramente de los ministros de Economía, decirle, bueno, acá tiene, si ustedes tienen que pagar al banco, al FMI, y de pronto tienen de dónde sacar los fondos y tomar los fondos. Yo creo que ahora estamos muy propensos, y esto habrá que verlo y hay que tenerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque los depósitos en dólares yo creo que van a ser, si bien tenés las dos monedas, la nacional y la extranjera, yo creo que el moneda nacional, en el extranjero, quiero decir, el dólar, va a ser incautado por el Banco Central. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el banco comercial funciona, te acepta depósitos
te ofrece préstamos, presta la plata, de esa manera genera plata del banco y al mismo tiempo te puede dar oportunidades de inversión como plazos fijos o otro tipo de inversiones. Y me hablaste del Banco Central, es muy distinto, puede dictaminar, me hablaste de que puede dictaminar, no lo agarré a eso, pero me hablaste Pero te digo, te pueden dictaminar en el sentido de que te puede prestar, le puede prestar a los ministros de Economía para que le pague al Fondo Monetario Internacional. Entonces vos tenés allí la diferencia de que una, de lo que tiene una cosa y otra, de cuánto pues. Y los reglamentos que fija hacia los bancos que de general de plaza o de todo el sistema al nivel de las provincias. Claro, entonces el Banco Central se encarga de estar en contacto no con el privado, no con el, digamos, con el individuo, sino que está en contacto directamente con los bancos comerciales y también puede encargarse de pagar deudas externas, por ejemplo. Es por Sí, ahí. sí. ¿Pensás que podríamos vivir en un mundo, en una sociedad sin bancos? No, creo que, o sea, si vos me decís las criptomonedas, ¿son o no son este dinero? Habría que verlo, porque para mí las criptomonedas a lo largo quieren captar primero la forma de pensar y de actuar tuya o de los individuos y después hacer una cosa como que está dentro de un sistema. El sistema te sirve para romper, en cierta medida, tener controlado un poco la sociedad. Por eso te digo que a mí no me parece que los bancos son necesarios, pero para que te tengan el dinero. Está bien, vos me dirás que tienen personal que pagar, tienen cosas que para pagar y tienen estructura en la cual hay que mantenerlo. Sí, yo considero, pero está de la gente, si supiera que hace tal o cual cosa, directamente se abstendría de depositarle el dinero o todo el dinero. Se quedaría con una parte ella. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, yo en mi casa no lo puedo tener, no lo puedo tener en cualquier lado que estés, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, ya sea en donde estés. Y por lo tanto necesitas confiar en algo. Pero el banco preste ese dinero a otra gente, que me parece muy bien que lo haga por una solidaridad, por un hecho de conveniencia, por un hecho de estrategia para los que no tienen el dinero, que a veces pasa a ser para unos un sobrante y para otros un faltante. Por lo tanto, necesitan tener ese dinero para que, sacando crédito y pagando una tasa, una tasa un poco más alta, le pueda primero solventar lo que ponen en el plazo fijo y lo que tienen el dinero que toman del banco, que salen con un precio, ya llámese del 1, el 2, el 3, 4, 5%. Lo que Déjame ver si sea. entiendo entonces. A tu Sí. forma de ver las cosas, no podríamos vivir en una sociedad sin bancos por la necesidad de que esté asegurada nuestra plata de alguna manera. Me dijiste que, que también los bancos se capitalizan en la idea de que la gente es ignorante y no sabe bien cómo funciona el banco. Entonces, No si sé, la gente entendiera cómo funciona un banco, me hablaste, no podría toda su plata en el banco sí, porque puede fallar también. pero no es porque, por ignorancia de la gente. Quizás porque la gente no tiene cultura sistemática, no tiene cultura financiera, Claro. que es diferente. Vos decís, ¿por qué las grandes empresas toman, las que están cotizando en bolsa, directamente van y piden al común denominador, llámese pueblo, que le compre acciones? Porque se ve beneficiado con un dinero mucho más barato que pedírselo a los bancos. Claro, no tienen tanta tasa de interés. Claro, exactamente. Y de ahí viene que ellos se hacen de un dinero que aún bajando, en el caso de las automotrices, por ejemplo, bajan el precio, lo ponen a un precio que no pierden del valor que tiene y a su vez se hacen de dinero mucho más barato que sacándoselo del banco. Claro. Por eso te digo, el banco es necesario, diríamos, en este sistema que vivimos en un sistema del cual es necesario el banco. El banco, pero si el banco, la gente conociera lo que es el banco en sí mismo, yo creo que dejaría, muchas se prohibirían de ponerle todo. Claro. Le pondrían una parte y una parte dejarían, porque no pueden tenerlo en la casa. A eso me refería yo recién. Ernesto, muchas gracias por tus respuestas y gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto hablar con vos esta tarde. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Gerardo, ¿para qué sirven los bancos?
¿Cuál es la utilidad que tienen los bancos? El banco agarra tu dinero, lo usa, lo invierte, ganan dinero y te dan un mínimo porcentaje si tienes largo plazo. Eso. Para eso Entonces, sirven los bancos. entonces el banco sirve para agarran tu dinero. Entonces como que te Lo reciben usan, depósitos. lo Sí. invierten, ellos lo invierten. Ellos usan tu dinero y ganan con eso mucho dinero también. ¿Y cuál es la utilidad social de los bancos? Según ellos, cuidar y guardar tu dinero. Según ellos. Acá hubo una experiencia con bancos en los 90, creo, 2000, 2000. que llamaron Corralito, algo así. Se quedaron con el dinero de la gente y nadie le respondió a la gente. No sé si el Estado acá lo hizo, no conozco bien la historia, pero generalmente el banco es eso, es un riesgo siempre. Ok. Decime si entendí. Entonces, tu forma de ver las cosas, l- el- lo que profesan ser es una entidad que guarda tu dinero y que la asegura. Al mismo tiempo, me dijiste, ha habido experiencias en las cuales el banco falla porque hay una corrida bancaria y en tal caso es un riesgo porque... Nadie va a responder por tu dinero. Por otro lado, la entidad bancaria, bueno, también te da créditos, ponle. Mm, Si tú quieres acceder a una vivienda y ellos se aseguran de que tú tienes un empleo en blanco, donde les puedes garantizar la devolución del préstamo, es una opción, está bien. Hay bancos, por ejemplo, bancos del Estado, que de repente los intereses los dejan congelados y pueden pasar 20 años tú pagando ese préstamo por un monto bajísimo que se quedó congelado 20 años atrás, y en ese sentido los bancos pueden perder, ¿me entiendes? Y quiebran si es muy masivo lo que prestaron, ¿no? Y por eso los bancos pues no permiten que lo que tú le vas a devolver se congele. Si hay inflación, la devolución tuya va acorde con eso, para asegurar ellos también ese patrimonio, ¿no? Por un lado, o sea, tampoco es tan nefasto si lo vemos así. Y hay gente que accede a esas cosas y logra obtener grandes beneficios, qué sé yo, en una propiedad, por ejemplo, que es lo más difícil en cualquier país. Ok, entonces también la otra utilidad que tienen los bancos es dar préstamos, dar crédito para que consigas, en este caso me mencionaste, Sí, una una propiedad. casa, por ejemplo, claro. ¿Cuál es la diferencia en tu entendimiento entre un banco central y un banco comercial? El Banco Central de la Nación, bueno, es la que tengo entendido que es donde se guardan el capital que entra al país por conceptos de exportaciones o lo que sea, ¿no? Es lo que tengo entendido, el Banco Central. Los bancos comerciales o privados, pues bueno, yo creo que están exentos de cumplir ciertos deberes con la nación. Yo imagino que pagan algún impuesto o no sé de qué manera se manejan con el Estado, pero el capital es de ellos. El capital del Banco Central se supone que debe ser distribuido para todos, en las diferentes asignaciones que tenga el gobierno de turno, por ejemplo. Ok, entonces el Banco Central se ocupa de las arcas Debería. nacionales, Sí, digamos. bueno, sí, se ocupan. Se ocupan mucho. Gerardo, ¿pensás que podríamos vivir en una sociedad sin bancos? ¿Cómo lo ves? Mira, habría que remontarse en la historia, a ver cómo funcionaban las sociedades en la antigüedad, ¿sí? Eh, Antes, por ejemplo, los caballeros templarios, según mi historia, lo poco que yo he leído, fueron los primeros, digamos, banqueros, por así decirlo, porque ellos te daban como especie de un documento, ¿sí? Tú les dabas a guardar, tú te ibas de viaje, ibas a hacer la ruta de la seda, bueno, la ruta de la seda no, en la antigua Europa, por ejemplo, ibas a hacer un viaje, tú eres un potentado, terrateniente, y vas a hacer un viaje de Francia a no sé dónde. Entonces tú necesitas guardar tu patrimonio. Estos caballeros templarios te lo cuidaban, te hacían firmar algo y tú les pagabas a ellos por eso. Y ellos llegaron a acumular cantidades de riquezas, tanto así que llegaron a convertirse en prestamistas también. Hay una vieja historia de un rey francés o inglés, no recuerdo ni cómo se llamaba, que a raíz de eso, de la deuda tan fuerte que él tenía con los templarios, no les podía pagar. La excusa fue catalogarlos de herejía y todo y los mandó a desaparecer. Creo que tiene que ver el viernes 13 con eso, porque fue un viernes 13 donde se dio la orden en toda Europa al unísono, ¿no? El viernes 13 a tal hora todos deben estar asesinando templarios para acabarlos en un día todos. Y así ocurrió, la carta le llegó a los que le tenía que llegar, viernes 13, 4 de la tarde, 4 y media, vamos por ellos, pum, pum, pum. Se dice que los pocos que quedaron guardaron lo poco que quedaba o lo mucho que les quedó y se convirtieron en órdenes secretas, pero bajo perfil. Los Rosacruces, también están los, ay, ¿cómo se llama? Estas cofradías, están los Rosacruces, los Illuminati. Se dice que son reductos
esos caballeros templarios que, bueno, que quedaron, pues. Que ya no son tan secretas esas sociedades. Todo el mundo habla de eso, hay libros, hay de todo, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Ahora, una sociedad sin bancos, mira, no sé cómo, te repito, no sé cómo era en la antigüedad, antes de que eso existiera. No sé cómo se manejaban los grandes potentados de dinero. Capaz tenían guardias de seguridad para que le cuidasen sus pertenencias, su dinero. Y antes, cuando no había intercambio con dinero, que en la antigua Roma, por ejemplo, se pagaba con sal. La sal tenía un valor comercial increíble, entonces imagino que tenían sus propios cuidadores. Y los que lograban acumular su dinero con su trabajo, pues imagino que harían lo mismo. Pero este sistema de préstamos y créditos o intereses por guardar, que yo sepa, hasta donde yo sé, los primeros fueron los caballeros templarios, que hicieron eso, la primera banca, por así decirlo, ¿no? No era un banco como tal, pero es como que el origen, ¿no? Y sería, entonces, déjame ver si entendí. Tu forma de las cosas, el, podríamos probar con el experimento, pero sería muy difícil una sociedad sin seguridad de nuestro dinero, y al mismo tiempo sería muy difícil no poder acceder a crédito, de alguna manera, como esas dos son las características más importantes que hemos hablado sobre los bancos. Sería muy difícil una sociedad sin eso, ¿es así como lo ves? Es que yo creo que es complicado porque la sociedad ya se acostumbró a eso, al banco como un ente, te repito, para guardar dinero, cuidarlo, entre comillas, o otorgar créditos y préstamos a la gente que les garantice a ellos la devolución. Eso no está mal. Ahora, imaginémonos una sociedad sin banco, pues el ser humano buscaría la forma siempre. Siempre va a haber una forma de solucionar el problema, porque si no, el Homo sapiens no hubiera evolucionado hasta donde estamos, ¿me entiendes? Siempre va a haber una forma, pero no tenemos esa respuesta porque no conocemos una sociedad donde no se manejen los bancos. Tendría que entrar la confianza entre las personas, la palabra como era en la antigüedad. No te doy mi palabra y eso valía. Ya nada de eso vale. Entonces es complejo. Tu palabra por escrito, así de ahora. Sí, claro, aquí me dejas en garantía el auto, el perro y todo. Si no me pagas, me llevo tu auto. Entonces, pero se entiende porque como están las cosas hoy día, cada quien tira para su lado, podemos entender a los que prestan así, no pueden prestar a ciegas. Entonces quebrarían, se les van con la cabulla en la pata, como dicen por ahí, con el mecate y se les van. Entonces es complejo, todo el mundo busca su seguridad a la final, ¿entiendes? Y los bancos, bueno, no sé qué tipo de manejo harán con el dinero de la gente que guarda ahí, pero bueno, hay muchas historias sobre eso, sobre la historia de los banqueros, cómo se han ido adueñando de los países, de las sociedades, porque van comprando cosas, territorios, instituciones, políticos, terminan siendo los dueños de la sociedad tras la sombra, los que mueven los hilos, los que nunca van a salir en la revista Time, nunca vas a ver su foto ahí, los grandes poderosos, los de verdad. Pero creo que es por ahí. Gerardo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Éxitos, brother. Ha sido un gusto. Guarde la plata debajo del colchón. Jeremías, Sí. ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Y para administrar, qué sé yo, administrar la economía del país, ¿no? Pero te soy sincero, del fondo de mi corazón, el banco es el ladrón más grande que existe para mí. Pero bueno, no está de más que haya un banco como para administrar y bueno, saber sobrellevar la moneda, como quien dice. Déjame ver si entendí. Entonces, tu forma de las cosas, no sos fanático del banco. Eso es lo que... No creo en el banco, no creo. Imagínate, tengo 1.000.000 de pesos en el bolsillo, no lo dejo en el banco ni loco. Listo, no hay confianza en los bancos. No, pero me mira, dijiste... si querés te lo muestro, 1.000.000 de pesos. No, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No creo en el banco. Pero me dijiste, sirve para vos, para administrar la Sí, economía de alguna claro, manera. Sí, si no hubiera un banco, no sería algo que sería esto. Ahí vamos a llegar a eso, me sale preguntarte después eso. ¿Cuál es, a tu entendimiento, la diferencia entre un banco comercial y un banco central? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, el banco comercial es como para la gente de clase baja, como quien dice, un banco central ya es un banco, como quien dice, un banco piola, Ahí va. para los ricos, para gente nariparada, ¿no? Sí, algo así como vos. Pero bueno, banco central, banco comercial, no, yo no creo en ninguno de los dos. Listo, todo mal con todos los bancos. Sí, todo Bueno, para. mal, sí. Última pregunta. Y si me invitas yo a un banco, yo voy. Listo. Sí. Última pregunta. ¿Cuál pensás que es
¿Cómo sería? ¿Pensás que podría existir una sociedad sin los bancos? ¿Podría funcionar? ¿Cómo lo ves? No, porque ¿a dónde va a ir la plata? O sea, es como decir, si no existe la policía, Claro. ¿qué sería el país? ¿Ah? Entonces alguien tiene que tener la plata. ¿Es Sí, por ahí? sí, sí. Mm. Sí, alguien tiene que administrarla, pero bueno, ¿viste? El presidente, ¿cómo es? ¿Viste? Pero ahí está todo mal lo mismo. Está todo mal con la policía y con el banco. Listo. Gracias, muchas gracias, hermano. Gracias por tu tiempo. Que andes bien. Fidel, Sí. ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Va a hacer préstamos y guardarte la plata, mantenerla segura. Corte la bocha. Entonces, los bancos sirven para hacer préstamos y guardarte la plata y mantenerla segura. Claramente. ¿Cuál es la diferencia que encontrás entre bancos comerciales y bancos centrales? ¿Cómo lo ves? No te sabría explicar, no sabría bien, honestamente. ¿Pensás que podríamos vivir en una sociedad donde los bancos no existen? Sí y no, dependiendo de cómo los lleves a cabo. Es necesario tener un cierto control cómo se está manejando la plata, pero tampoco imponer tu control sobre el resto de las masas. Déjame ver si entiendo. Entonces, a tu forma de las cosas, los bancos son necesarios, pero se pueden corromper. ¿Es así? Claro, lo que hay que hacer es quitarle tanto poder para que todos tengan la libertad de hacer lo que quieran con su plata, es suya, y el banco simplemente la guarda o te hace un préstamo para lo que necesites. ¿Hay algo que se nos ha quedado en el tintero? No, para mí Listo. no. Fidel, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. No, muchas gracias a vos. Ha sido un gusto. Virginia, ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? A ver, creo que te pueden ayudar a acceder a cosas que de otra manera no podrías, por ejemplo, un crédito para una vivienda, invertir también, poder ahorrar. No sé si tengo una opinión demasiado positiva en sí sobre el funcionamiento de los bancos o sobre los bancos como organizaciones, pero sí creo que las personas individuales, las empresas también, los pueden ayudar a quizás progresar o no, depende de cómo se usen los instrumentos del banco también. Virginia, déjame ver si te entendí. Entonces, a tu forma de las cosas, el banco es útil, tiene una utilidad social en términos de podés ahorrar, podés invertir de una manera informada a través del banco y podés sacar créditos, podés pedir préstamos para una vivienda, me dijiste como un ejemplo, también para producir de alguna manera cualquier cosa. ¿Es por ahí la utilidad del banco? Sí, es por ahí. ¿Crees que te la repita de vuelta? No, lo hago en pos de, me lo puedo repetir de igual manera, pero lo que hago es tratar de entender lo que vos me dijiste y tratar de ver si es una representación fiel de lo que vos me dijiste. ¿Lo es? ¿Estás contenta con...? Sí, lo es. Bien. Me sale preguntarte cuál es la diferencia para vos entre un banco comercial y un banco central. No, lo que pasa es que son cosas totalmente distintas. O sea, el Banco Central es una cuestión, un ente autárquico que tiene que ver con la cotización digo, de la moneda nacional, digo, tiene que ver con una cuestión más macroeconómica y el Banco Comercial es más, si se quiere, microeconómico, que tiene que ver más con, no sé, instrumentos que le pueden servir a una empresa, a una familia, pero me parece que va más relacionado con la microeconomía y el Banco Central ya tiene que ver con algo más global, más macro. Ok, entonces el Banco Central, bien, me dijiste microeconomía, el Banco Comercial, el Banco Central es algo más macro, me hablaste también de, tiene que ver con la cotización de la moneda y con la moneda, es por ahí. Valor de la moneda. Virginia, ¿pensás que podríamos vivir en una sociedad donde no existen los bancos? ¿Cuál es tu intuición sobre esto? No, no hay chance. Pensar en una sociedad sin bancos era una sociedad hace muchos años atrás, donde la economía era más pequeña, donde las sociedades eran más pequeñas. Hoy es prácticamente imposible pensar en vivir sin bancos, pero porque ya se llegó también a un movimiento económico que hace que sea imposible, digo, por volumen, en vivir sin bancos. No, no, no la veo. Y también tienen un poder que no van a dejar de existir tampoco. Me sale preguntarte, ¿encontrás algún riesgo en usar los bancos? ¿O hay un riesgo en tener bancos en la sociedad? ¿O es todo ganancia para la sociedad tener bancos? No, no, no es todo ganancia. A ver, los bancos son entidades súper poderosas y eso también los hace un poco peligrosos. También se pueden quizás aprovechar de ciertas vulnerabilidades de la gente, digo, a veces falta de información o que los bancos se pueden aprovechar de una situación económica que de golpe nos ha pasado en Argentina, que de golpe se complica y las personas no pueden terminar de resolver sus deudas. No, el banco, digo, no es todo ganancia ni a gancho, pero sí creo que son un mal necesario quizás. Virginia, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. A vos. Ha sido un gusto. Igual. Walter, Sí. ¿para qué sirven los bancos en tu entendimiento? Y son
son entidades que tienden a, o sea, tienen como propósito administrar bienes dinerales de la gente. Ok. Ya sea de particulares o de empresas. Ok, decime si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, los bancos sirven para administrar los bienes monetarios de las personas, sean individuos o empresas. ¿Es así? Sí. Y por supuesto obtener un lucro, una ganancia. ¿Cuál es la diferencia, Walter, a tu entender, entre un banco comercial y un banco central? El Banco Central creo que fue creado por el Estado para administrar, hacer la misma tarea, ¿no es cierto? Y recaudar fondos supuestos para el fisco, para el Estado, ¿no es cierto? Para las arcas del Estado, para el Tesoro Nacional, creo. En cambio, los bancos comerciales, me preguntaba, los bancos comerciales son prácticamente entidades capitalistas de distinta índole de particulares, ¿no es cierto? Que pueden ser extranjeros o nacionales, que tienden también a obtener un lucro, una ganancia con los dineros de la gente, ¿no es cierto? Ya sean particulares o empresas. Ok, entonces, decime si entendí. A tu forma de ver las cosas, los bancos comerciales son privados, son capitalistas, buscan tener lucro. Y me dijiste que administran el dinero de individuos y de empresas. Y me dijiste, el Banco Central administra, decime si lo entendí bien, el Banco Central administra la recaudación estatal, ¿es así? Claro, y también, no sé, yo hace mucho no opero con bancos, pero no a nivel de, opero con bancos a nivel de mi tarjeta laboral, ¿no es cierto? Y ahora es de jubilado. Pero el Banco Central también tiene por finalidad obtener ganancias, pero se supone que son para el Estado, para el fisco nacional. Y también, no sé ahora, pero antes, el Banco Central garantizaba todos los depósitos de las entidades bancarias nacionales que estén adheridos al Banco Central, que sean habilitadas por el Ministerio de Economía de la Nación, creo. Ok, entonces también, decime si entendí, a tu forma de ver las cosas, algo que me estás agregando también como parte de la definición del Banco Central, el Banco Central se encarga de ser el último prestamista, entonces si quiebran los bancos comerciales, el que va a salvar los depósitos es el Banco Central. ¿Es así? Sí, por lo menos antes había una ley que decía que muchos bancos habilitados por la nación para operar, ¿no es cierto?, bancos privados o nacionales, estaban garantizados los depósitos por el Banco Central. Walter, ¿pensás que podríamos vivir en una sociedad donde no existan los bancos? ¿Cómo te suena? No creo, no creo. Son un mal necesario, de mi punto de vista, son un mal necesario, porque a veces administran mal los fondos, qué sé yo, hay muchas variables por las que una persona puede ser favorecida por los depósitos que haga en ese banco o también perjudicada. A veces son medios grises los manejos. Ok, entonces, decime si entendí. Los bancos pueden ser corrompidos de alguna manera, pueden ser grises los manejos que tienen, pero al mismo tiempo, a tu forma de ver las cosas, es un mal necesario. Como que la sociedad los necesita de alguna manera, son útiles socialmente. Sí, operan en todos los países, no conozco un país que no tenga bancos. Walter, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Ha por sido un favor. gusto. Muchas gracias. Chao.